El dueño fue a limpiar uno de sus inmuebles arrendados. Los inquilinos recién desalojados tras su arresto dejaron el lugar hecho un completo desastre. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la gigantesca losa de concreto que estaba en la lavandería. ¿Qué diablos habían estado haciendo estas personas en su apartamento? La respuesta a eso es peor de lo que cualquiera hubiera pensado jamás. Bienvenidos o bienvenidos de nuevo. Soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ti hoy es increíble. Y es increíble lo mal que trataron a este niño. Y también es increíble que hubiera tantas personas que intentaron ayudarlo y fueron ignoradas. Completamente ignoradas. Esta es la historia de Evan Brewer. Evan Brewer nació el 6 de marzo de 2014 a sus padres Miranda Miller y Carlo Brewer. Era un niño muy feliz y tonto, a quien le encantaba hacer reír a la gente. A Evan también le encantaban las tortugas ninja, Batman y jugar con sus hermanastros. En el momento de su nacimiento, la madre y el padre de Evan ya no estaban en una relación, y durante sus primeros años de vida, el papá de Evan tuvo poco contacto con él, pero luego comenzó a pasar más tiempo con el niño a finales de 2016, principios de 2017. Ahora Miranda era una madre cariñosa y atenta al principio, y luego comenzó a usar metanfetamina de manera intensiva. Además, por ese entonces, ella conoció a un hombre. Un hombre llamado Stephen Bodine. Stephen también usaba metanfetaminas. Y tenía un temperamento muy violento, especialmente cuando estaba consumiendo, que era prácticamente todo el tiempo. También era un hombre que tenía un historial de ser abusivo hacia las mujeres. Así que Miranda y Stephen se juntaron en octubre de 2016. Y increíblemente poco después de que comenzaron a salir, Stephen se mudó con Miranda y Evan a su casa en Wichita. A las pocas semanas de mudarse, Stephen comenzó a golpear a Miranda regularmente. Evan era un niño bien educado, pero Stephen no lo creía así. Sentía que Evan se quejaba demasiado y que Miranda le permitía hacer lo que quisiera. Stephen comenzó a actuar como si Evan no pudiera hacer nada bien. Y le dijo a Miranda que la única forma en que su comportamiento iba a cambiar es si tenía una figura masculina que tuviera un control total sobre él. Miranda aceptó y le dijo a Stephen que él podría establecer las reglas del hogar. En febrero de 2017, Carlo, el padre de Evan, notó que el habla y el entrenamiento para ir al baño de su hijo comenzaron a retroceder. Notaba que esto sucedía cuando el pequeño volvía de la casa de su madre. Pronto también comenzó a notar moretones en el cuerpo de Evan. Alrededor del mismo tiempo, Evan intentó estrangular a uno de sus hermanos que vivía en la casa de su padre con una correa de perro rosa. Fue en ese momento que Carlos supo que algo estaba pasando cuando estaba en casa de su mamá, porque esta no era la forma normal en que un niño debería comportarse. Carlo decidió primero abordar sus preocupaciones con Miranda. Ella siempre había sido una buena madre, y él quería darle el beneficio de la duda. Pero también, como buen padre, quería proteger a su hijo. Así que le preguntó a Miranda si tal vez Stephen tenía algo que ver con los moretones con los que Evan había estado llegando a casa. Su respuesta fue que Carlo ya no podía ver a Evan, hasta que ella y Stephen decidieran que él podía. También le dijo que dejara de contactarla y que pronto cambiaría el apellido de Evan. Así que, dado que Miranda le había dicho que no la contactara, el padre de Evan, Carlo, decidió que iba a enviar un mensaje de texto a Stephen en un intento por ver a su hijo. Pero esto falló desafortunadamente. Así que la disciplina de Stephen había comenzado en la casa de Miranda, y él pensó que era apropiado que un niño de 3 años ganara todo en su vida, incluyendo ropa, comida y juguetes. Evan debía ganar estas cosas ahora. No eran solo algo que un padre debe dar por haber traído al niño al mundo. La disciplina de Stephen también implicaba enviar a Evan a su habitación y hacer que se quedara de pie con los brazos detrás de su espalda durante horas. Y si el pequeño se movía, recibiría un golpe.
Y si no se disculpaba por moverse, recibiría un golpe o sería arrojado por la habitación. Ahora Stephen no dejaría que Evan fuera a ningún lugar, probablemente porque no quería que la gente notara el abuso que se le estaba infligiendo. Miranda dijo que también había dejado de hablar con cualquier familia y amigos porque temía que Stephen se enfadara. Era extremadamente posesivo y controlador con ella, y quería ser la única persona en su vida, y eso es muy evidente más adelante. ¿La única persona? Stephen también había instalado cámaras de vigilancia en la casa de la familia, porque quería asegurarse de que cuando Evan estaba siendo disciplinado, no se moviera, y entonces Stephen no tenía que estar allí, perdiendo su precioso tiempo, haciéndolo en persona, asegurándose con sus propios ojos. Así que instaló cámaras. También instaló cámaras exteriores para asegurarse de que nadie entraba y salía de la casa cuando él no estaba en casa para Miranda. Al parecer, él pensaba que ella estaba engañándolo. Carlo aún trataba de contactar a Miranda y Stephen. Desesperado por ver a su hijo sin lograr nada, decidió que necesitaba involucrar a una autoridad superior. Contactó a los servicios sociales y a la policía, y cuando cualquiera de ellos intentó ir a la casa para hacer una revisión de bienestar, no pudieron ponerse en contacto con nadie que viviera allí. Dijeron en repetidas ocasiones que fueron, revisaron y no lograron que alguien respondiera a la puerta. Miranda y Stephen también dejaron de asistir por completo a las audiencias judiciales. El 14 de marzo de 2017, Carlo asistió a una audiencia de manutención infantil. Anteriormente se le había ordenado pagar $170 al mes por su hijo. La abogada de Carlo, Sheila Johnston, argumentó que su cliente no debería pagar la manutención del niño, diciendo que Stephen Bodine estaba controlando las idas y venidas de Miranda y el niño. Ahora Carlo no tenía problema en pagar la manutención del niño, si sabía que se destinaba a las necesidades de Evan, pero también sospechaba que iba directamente hacia el hábito de Miranda y Stephen en su lugar. Pero el tribunal señaló que era una cuestión de manutención infantil, no de custodia. Así que el juez dijo que no podía dictaminar sobre nada más que lo que tenía delante, que era una simple moción de manutención del niño. Sí alentó a Carlo a contactar a la policía de Wichita, así como al Departamento de Kansas para Niños y Familias. Y por supuesto, esto es algo que Carlo ya había hecho. Pero después de numerosos intentos, aún nadie pudo contactar a Miranda. Ahora Carlo no iba a rendirse tan fácilmente. Quería asegurarse de que su hijo estuviera seguro y quería que estuviera con él. Así que Carlo, junto con otros familiares, se sentaba ocasionalmente fuera de la casa de Miranda en sillas de jardín, sosteniendo carteles que decían devuélvenos a Evan, y coreando esto una y otra vez. La solicitud es clara. Devuélvenos a Evan. La desesperación es grande. ¿Devuélvenos a Evan? Esperaba que esto hiciera que Miranda saliera de la casa y dejarle ver a su hijo, pero aún así no funcionó. Incluso se acercó a algunos de los vecinos y amigos de Miranda, pero todos dijeron que no la habían visto ni sabían nada de ella. Mientras tanto, la violencia de Stephen solo empeoraba en la casa de Miranda. Evan tenía tanto miedo de Stephen que no iba al baño. Se ensuciaba y se quedaba sentado para no pasar junto a Stephen en el pasillo. Miranda también dijo que a veces Stephen la obligaba a golpear a su hijo. Admitió haberlo hecho en algunas ocasiones, alegando que ella infligía menos daño que Stephen. Una vez, Evan se negó a disculparse con Stephen. Así que Stephen dijo que necesitaba ser tratado como un perro para aprender su lección. Así que hizo que Evan se quedara de pie en el sótano desnudo durante 6 horas. Y Stephen le había dicho a Miranda que pusiera un cinturón alrededor del cuello de Evan que tenía una cadena adjunta. En el otro extremo de la cadena había un peso pesado. Stephen observó la cámara del sótano toda la noche para vigilar que Evan no se moviera. Eso fue hasta que se quedó dormido, y a la mañana siguiente, Stephen despertó para descubrir que Evan estaba arriba desayunando, completamente vestido y frente al televisor. Esto enfureció tanto a Stephen que, citando, le dio una paliza en ese momento. El padre de Evan finalmente pudo verlo en 2 ocasiones muy breves. La primera fue en marzo de 2017. Él y un compañero de trabajo simplemente decidieron pasar por la casa de Miranda para ver si tal vez ella abriría la puerta, y ella simplemente lo hizo. Evan también estaba allí,
y notó en ese momento que tenía una herida en la frente que llegaba hasta la punta de su nariz. Evan le dijo a Carlo que papá lo hizo, lo que significaba Steven. Cuando Miranda dijo, ¿qué le dijiste a Evan?, cambió su versión y dijo que solo se había caído. Miranda hizo que Evan se parara frente a la pared, con la nariz tocándola y las manos detrás de su espalda, como castigo por mentirle a Carlo. Evan hizo lo que le dijeron, pero Carlo dijo que le lanzó una mirada que parecía decir, por favor, llévame contigo. Miranda también afirmaba que su lesión era de una caída, pero afortunadamente Carlos sabía mejor y lo reportó a las autoridades. Lamentablemente, las autoridades nuevamente no lograron contactar a nadie en la residencia, por lo que no se tomaron acciones. La segunda vez fue en abril de 2017. Carlo decidió pasar en coche por la casa de Miranda y justo vio que Miranda y Evan estaban afuera, así que entró en el camino de entrada. Cuando vio a su hijo, notó que estaba sucio y olía terrible. Evan se subió al coche de su papá y le pidió ir a casa con él. Miranda, por supuesto, dijo que no, pero sorprendentemente dijo que él podría ir a ver a su padre al día siguiente. Pero cuando Carlo intentó ponerse en contacto con Miranda al día siguiente para ver a su hijo, ella no respondía a ninguno de sus mensajes. El 4 de mayo, Carlo obtuvo la primera de unas pocas órdenes de protección. Se suponía que esta orden de protección mantendría a Stephen alejado de Evan. Al obtener esta orden de protección, Carlo había escrito en la solicitud que un testigo le había dicho que Stephen había golpeado tan fuertemente a su hijo que lo llevó al borde de la muerte. También señaló en la solicitud que el Departamento de Niños y Familias había sido notificado varias veces desde 2016 sobre el abuso que Evan estaba soportando. Pero hasta que se ejecutó la orden de protección, la policía no pudo iniciar la investigación. Ahora, normalmente el Departamento de Niños y Familias es quien maneja este tipo de caso hasta que se ejecuta una orden de protección. Así que ahora que Carlo había presentado esta orden de protección, la policía estaba intentando quitar a Evan de la custodia de su madre. Pero cada vez que iban a la residencia nadie respondía. No lograban contactar a nadie. Podrías pensar que a estas alturas quizás podrían hacer algo más como, está bien, vamos a derribar tu puerta si no respondes porque sabemos que estás aquí. Entréganos al niño, desearía, pero... El 6 de julio de 2017, Carlo obtuvo una orden del Tribunal de Distrito que le otorgó la custodia legal exclusiva de Evan, pero aún así, a pesar de numerosos intentos de obtener físicamente al pequeño, no pudo. Los vecinos informaron que no habían visto a Miranda o Evan en más de un mes. Y después de descubrir que Miranda y Evan podrían estar realmente en Oklahoma o Texas, las fuerzas del orden iniciaron una investigación de niño desaparecido. De nuevo, el 11 de agosto de 2017, Carlo y su esposa pasaron por la casa de Miranda en un intento de ver a su hijo. Pero esta vez, Stephen salió de la casa con un hacha levantada sobre su cabeza, gritándole a Carlo. Luego tomó el hacha y desinfló uno de los neumáticos de Carlo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Llama a 911. Carlo reportó este incidente a la policía y se emitió una orden de arresto para Stephen. También se determinó que Miranda no se había trasladado a otro estado y estaba evitando activamente los intentos de las fuerzas del orden para localizarla. Las autoridades la acusaron de interferir en la custodia parental y emitieron una orden de arresto en su contra. Miranda y Stephen fueron arrestados en Wichita el 30 de agosto. Evan no estaba con ellos. La policía realizó múltiples búsquedas durante los siguientes 2 días en el lugar de Miranda, buscando a Evan, pero no pudieron encontrarlo. 3 días después de sus arrestos, el 2 de septiembre, el propietario de Miranda hizo una llamada a las fuerzas del orden. Mientras trabajaba en el cuarto de servicios trasero de la residencia, intentó mover una alfombra de una plataforma cubierta con cajas de herramientas apiladas encima. La plataforma era en realidad un gran bloque de concreto con un marco inferior de madera y ruedas giratorias.
Posteriormente, el dueño compró un martillo demoledor y volvió al inmueble. Tenía miedo de que Evan pudiera estar allí. Comenzó a picar el bloque y notó un olor terrible que emanaba de él. Fue en este punto cuando se dio cuenta de que probablemente era Evan y contactó a la policía. Stephen inicialmente dijo a los investigadores que no sabía dónde Miranda guardaba a Evan, pero aseguraba que estaba bien cuidado. Cuando la policía también le preguntó si Evan estaba en el bloque de concreto, su respuesta 2 veces a los investigadores fue: «No lo creerías». Pero se descubrió que el cuerpo de Evan estaba de hecho dentro de la estructura de concreto. Estaba envuelto en varias capas de ropa de cama de tortugas ninja, toallas, ropa y cinta adhesiva. Cuando se realizó la autopsia de Evan, el médico forense observó posibles signos de lesiones por golpes en la cabeza, ojo y oído de Evan. Pero debido a la descomposición de su cuerpo, el médico forense no pudo determinar una causa, manera o momento de la muerte. Stephen ya había sido acusado de asalto agravado y daño criminal a la propiedad por amenazar a Carlo con un hacha, así como por cortar su neumático con ella. En este momento también fue acusado de 2 cargos de asesinato grave, 2 cargos de secuestro agravado, un cargo de abuso de un niño y un cargo de poner en peligro grave a un niño. Los 2 casos criminales de Stephen se juzgarían juntos. Ahora se consideraba en general que Miranda y Stephen tenían igual responsabilidad en la muerte de Evan. Ella también tendría su juicio combinado con el de Stephen, ya que la fiscalía seguiría una teoría de ayuda y complicidad. Pero para reducir sus cargos de asesinato en segundo grado, secuestro agravado, abuso infantil y peligro agravado de un niño, Miranda aceptó testificar como testigo para la fiscalía en su caso contra Stephen. Su juicio se realizó en diciembre de 2018. Entonces Miranda le relató a la corte lo ocurrido a Evan en sus últimos días. Ella dice que cree que él murió en algún momento entre el 18 y el 22 de mayo de 2017, pero no recuerda la fecha exacta porque estaba en una neblina inducida por drogas durante la mayor parte de ese tiempo. Miranda dijo que unos días antes de su muerte, Evan vomitaba constantemente y no retenía nada. Ella dijo que tenía Benadryl en su sistema y también creía que Stephen le había estado dando grandes cantidades de sal, lo cual lo estaba envenenando lentamente. Entonces, una noche, mientras estaba enfermo, Stephen no permitió que el pequeño durmiera. Lo obligó a pararse en una esquina junto a la puerta principal, con los brazos detrás de su espalda, y le dijo que no se moviera. Evan estuvo de pie por horas antes de desplomarse. Stephen le gritó que se levantara, pero el pobre niño estaba tan agotado, enfermo y débil que simplemente no pudo. Miranda dice que llevó a Evan al baño, donde él continuó gritando. Cuando Miranda le gritó a Stephen que algo estaba seriamente mal, él la apartó y salió del baño, cerrando la puerta de golpe. Estuvo solo allí con Evan durante unos 2 a 5 minutos, antes de que la puerta se abriera de nuevo. Stephen salió del baño sosteniendo a Evan. Su cabello estaba mojado, su cuerpo flácido, y no estaba respirando. Miranda afirma que intentó hacerle 45 minutos. También dijo que Stephen le dijo que no podía contactar a nadie sobre esto. Luego dice que se quedó dormida sosteniendo el cuerpo de Evan en sus brazos, pero cuando despertó más tarde, él se había ido y nunca más lo volvió a ver después de eso. Stephen le dijo que unos amigos se habían llevado a Evan porque ya no podían cuidarlo, pero Miranda creía que lo más probable es que su cuerpo estuviera en el sótano. Un par de días después de que Evan murió, Stephen construyó la tumba de concreto que se encontró en el cuarto de lavado. Miranda admitió haber comprado los suministros para ello, pero dice que nunca le ayudó a construirlo. Después de la muerte de Evan, Miranda dijo que se escondería bajo las escaleras en el sótano cada vez que alguien viniera a buscarla. Stephen le decía a la gente que ella se había mudado a Texas o Oklahoma y que Evan había sido adoptado. Miranda también testificó sobre el abuso que Stephen le había infligido. Dijo que se había quedado embarazada de su hijo, pero había sufrido un aborto espontáneo en enero o febrero de 2017. Dice que cree que este aborto fue porque Stephen la arrastró por la casa y la golpeó en el estómago varias veces.
Miranda también dijo que Stephen controlaba su teléfono, dinero y comportamiento. Dijo que él era física, mental y emocionalmente abusivo hacia ella y también hacia Evan. Declaró al juez que trató de irse y buscar ayuda para ella y Evan varias veces. Admitió que la muerte de Evan había sido debido a su adicción a las drogas y su relación abusiva con Stephen. Miranda dijo que la razón por la que se quedó con Stephen fue porque él era su mejor amigo y lo consideraba su esposo. Ese es el peor mejor amigo que he escuchado. Nunca. Algunas de las pruebas que se mostraron durante el juicio fueron toneladas de fotografías, así como imágenes de vigilancia de video de las cámaras en la casa. Muchas de las cuales muestran a Evan siendo maltratado o descuidado. Y cuando digo numerosas, había alrededor de 16,000 fotos y videos. También se presentó testimonio de numerosos testigos sobre la historia de Stephen abusando de sus exnovias, así como de sus otros hijos. Samantha Johnson, hija de Stephen, habló sobre el abuso que sufrió por parte de su padre. Una vez dijo que la hizo comer una lata entera de frijoles negros fríos, y cuando los vomitó, la hizo seguir comiendo. Dijo que iba a la escuela con camisas de manga larga para esconder los moretones. Stephen también había casi ahogado a su hija en una bañera, y ella dice que despertó con él, dándole reanimación cardiopulmonar. Cuando el jurado volvió con su veredicto, encontraron a Miranda y Stephen culpables de todos los cargos. Antes de que se dictaran sus sentencias, algunos de los familiares de Evan hablaron. Su tía Cheryl pidió al juez la máxima sentencia, diciendo que la muerte de Evan podría haberse prevenido si Miranda hubiera aceptado alguna de las varias ofertas de la familia Brewer para ayudarla a ella y a Evan. Dijo que Miranda tuvo todas las oportunidades de entregar a Evan a un miembro de la familia, pero no lo hizo. Carlo, el padre de Evan, habló al final. Dijo que luchó para intentar obtener a su hijo y siempre se consoló, sabiendo que sus hijos se sentían seguros con él. Dijo que a medida que avanzaba el proceso de encontrar a Evan, comenzó a cambiar la imagen en su mente de cómo sería cuando se reunieran. Al principio, había pensado que Evan correría hacia él y le daría un gran abrazo, pero eventualmente comenzó a darse cuenta de que si alguien veía a Evan, necesitaban agarrarlo e inmediatamente llevarlo a un hospital. Antes de su sentencia, Miranda lloró en la corte e hizo una declaración al juez y a la familia de Evan. Ella expresó que debió haber contactado a las autoridades cuando el abuso inició. Debo vivir con estas elecciones y decisiones. Al final, Evan es mi hijo y mi responsabilidad. En ese momento hice lo que creí que era lo mejor. Al final, fallé como madre al proteger a mi hijo. Viviré con eso el resto de mi vida. También dijo que intentó alejarse de Stephen, pero no pudo. Oh, y su abogado intentó argumentar por una sentencia más ligera, diciendo que ella también era víctima de violencia doméstica. La abogada de la familia Brewer, Sheila Johnston, argumentó en contra de esto, diciendo que solo porque eres víctima de violencia doméstica no te da excusa para no aceptar la ayuda que se te ha ofrecido. También dijo, Miranda Miller sabe muy bien que nunca fue una rehén en esa casa. Ella estuvo en este tribunal el 4 de mayo de 2017, cuando Evan aún vivía, y le ofrecía ayuda. En ese momento, la saqué del asiento lejos de Stephen, y la llevé a la sala del jurado y hablé con ella y le dije que podía ayudarla justo en ese momento. Le dije que si no se alejaba de Stephen, no solo arriesgaría su vida y la de su hijo, sino que también corría el riesgo de perder la custodia de su hijo a favor de Carlo, y sus palabras fueron sobre mi cadáver. Carlo tendrá la custodia de este niño. Así que eligió dejar morir a Evan, en lugar de dejar que su padre lo llevara a un lugar seguro. Ella no fue una víctima. Miranda Miller fue condenada a 25 años de prisión. Stephen Bodine fue condenado a 109 años de prisión. También se descubrió que el Departamento de Niños y Familias tenía 6 informes separados del abuso que estaba sufriendo Evan entre julio de 2016 y mayo de 2017. Estos informes incluían el abuso de metanfetaminas por parte de su madre, violencia doméstica, así como el abuso físico de Evan.
Solo 3 de estos informes fueron asignados para investigación y ninguno de ellos se encontró fundamentado. Y en los últimos 2 meses de la vida de Evan, la agencia había recibido 2 informes de abuso casi fatal. Uno afirmaba que Evan se golpeó la cabeza en la bañera y perdió el conocimiento. Y el otro alegaba que Stephen lo había asfixiado y luego lo había reanimado. El primero de estos informes no recibió respuesta durante 6 días. Y al parecer, el investigador aceptó la afirmación de Miranda de que el niño se había mudado a otro estado. En el segundo informe, el investigador nunca siquiera puso los ojos en Evan. En marzo de 2018, los funcionarios del Departamento de Niños y Familias entregaron un documento de 284 páginas relacionado con esas solicitudes de registro abierto que detallaba cómo la agencia manejó las acusaciones de abuso y negligencia que involucraban a Evan Brewer. El documento reveló que algunos de los abusos reportados a Departamento de Niños y Familias el 14 de mayo de 2017 no se incluyeron originalmente en el informe entregado a los supervisores en el caso de Evan. La acusación que originalmente no se incluyó fue la de Stephen asfixiando a Evan y luego haciendo reanimación cardiopulmonar para reanimarlo. Se descubrió que el 14 de mayo de 2017, el registro había sido modificado de manera que indicaba incorrectamente que la información reportada se comunicó al trabajador social asignado y al supervisor del trabajador social, al mismo tiempo que se hizo el informe. En cambio, la información sobre el supuesto abuso se agregó al informe el 5 de septiembre de 2017. Tenga en cuenta, el cuerpo de Evan fue encontrado el 2 de septiembre. La familia de Evan tuvo una reunión con el secretario del Departamento de Estado de Niños, y el departamento en ese momento se disculpó con ellos. Aunque la agencia no entró en detalles sobre las repercusiones que se sentirían en todo el Departamento de Niños y Familias, sí le dijeron a los Brewers que contrataron una revisión externa para ayudar en un plan de reestructuración. Se dijo que la familia de Evans estaba considerando una demanda contra Kansas Departamento de Niños y Familias, pero no pude encontrar más información sobre lo que sucedió con eso. En marzo de 2018, 2 trabajadores sociales del Departamento de Niños y Familias en Wichita, Kansas, fueron despedidos por el Departamento de Niños y Familias de Kansas, mientras realizaban varios cambios de personal. Esto ocurrió en relación con la muerte de Evan y otros 2 niños que fallecieron casi al mismo tiempo en Kansas. 2 otros niños a los que el Departamento de Niños y Familias había fallado. En mayo de 2021, Stephen realmente intentó apelar su condena, pero fue denegada. En la noche del 10 de septiembre de 2017, montones de personas llenaron la calle y el camino de entrada de la casa donde se encontró a Evan para recordar al pequeño niño. Encendieron velas y crearon un memorial para él. El 27 de enero de 2018 se celebró el servicio fúnebre de Evan Brewer en la Iglesia Católica del Santo Salvador y después se realizó un entierro privado para el pequeño niño. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Evan hoy. Estoy segura de que este caso te frustró tanto como a mí. Es increíble que Miranda y Stephen hayan podido mantener a Evan oculto durante tanto tiempo y negarle a su padre la custodia legal que había obtenido del tribunal. Su padre lo intentó todo para salvarlo. Hizo todo lo que estaba en su poder, al borde de derribar la puerta principal él mismo y sacar a Evan de esa casa de horrores. Es tan terrible cuando alguien intenta salvar a un niño y sus preocupaciones son completamente ignoradas. Si te gusta el crimen real y quieres que yo te lo cuente, entonces no olvides presionar ese botón de suscribirse abajo y activar esas notificaciones también si te apetece darle me gusta a este video, sería muy apreciado. Está bien, gracias por ver Un Mundo Malvado. Hasta la próxima, cuídense chicos, adiós. Gracias por ser patrocinadores de Un Mundo Malvado, a Dina, Catherine, Lindsay y Mel. Se agradece enormemente su apoyo. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon. Tendrán acceso a videos exclusivos cada mes y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurar que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. Así que échale un vistazo en patreon.com/unmundomalvado o usa la aplicación de Patreon.